y en este caso sobre la combinación de estética y salud. ¿Es posible aspirar a una sonrisa ideal con dientes con el color adecuado, bien alineados, un buen tamaño y forma, y no sufrir en el intento, es decir, con técnicas mínimamente invasivas? Hemos invitado a una especialista, a la doctora Cintia Battisti de Consultorios Kremer. Doctora, gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, Vanina, buenos días. ¿Es posible aspirar a esta sonrisa casi ideal? Sí, es posible. En la actualidad existen muchísimas técnicas de las cuales hemos ido hablando programas anteriores acerca de cómo mejorar el color y llegar a la sonrisa ideal. Uh-huh. En este caso, el tema de hoy es cómo llegar a la sonrisa ideal mediante técnicas mínimamente invasivas, técnicas que son sencillas, técnicas que son económicamente accesibles, que se pueden resolver en poco tiempo en el consultorio y donde el paciente no sufre absolutamente ningún dolor, ninguna molestia. Qué bien. ¿Y en qué casos se pueden aplicar y cómo son estas técnicas? Se utiliza en casos donde existen anomalías en los elementos dentarios, ya sea en la posición, cuando están mal alineados en el arco, cuando tienen anomalías en la forma, cuando son dientes que nacen con una forma que no es la anatómicamente correcta, cuando son dientes conoides, que son como dientes puntuditos, o anomalías en el tamaño, cuando son de menor tamaño del que deben tener. Entonces, lo que se logra con esta técnica es llevarlo a la forma anatómicamente correcta. ¿Y cuáles son esas técnicas, doctora? Hay técnicas. La técnica más sencilla consiste en la manipulación de materiales en el consultorio que se modelan directamente sobre el diente. Ajá. Son materiales que se llevan en estado plástico y que a través de la fotopolimerización se utiliza una fuente de luz violeta que hace que el material del estado plástico pase al estado sólido. Luego se le da la forma, se pule, hay muchas técnicas. Depende de la cantidad de elementos que necesiten el tratamiento. Y después existen otros procedimientos que es un poquito más complejo, que es mediante el empleo de carillas de cerámica. En ese caso ya hay que tomar impresiones para hacer modelos y mandar al laboratorio para que se realice su encerado correspondiente. Es una técnica un poquitito más compleja y que demora un poquito más de tiempo. Pero son materiales distintos. ¿Y en qué casos? ¿Depende el caso que lleve el paciente o de no, qué depende? El paciente decide. Es en base a costos y a durabilidad. Ajá. La cerámica es un material que es inalterable en el tiempo, en color. El otro material que se modela en el consultorio es un material que es una resina acrílica y con el paso de tiempo, como todo material plástico, sufre de contracciones. Es un material poroso, absorbe pigmentos, entonces cada 5 o 6 años es necesario renovarlo o pulirlo en su caso. Claro. La cerámica no es inalterable en el tiempo, no sufre modificaciones. Claro, o sea, es más definitiva. Claro, se realiza el ajuste de la sonrisa y es casi definitivo. Es definitivo, exactamente. El composite, que es la técnica más sencilla, la que se resuelve en el consultorio, es el material que sí sufre, se va opacando con el tiempo. Es una técnica bárbara, pero necesita más mantenimiento. Bien, esto en cuanto a la forma y al color. ¿Y al alineado, eso hay que recurrir a brackets, a ortodoncia o no? Hay pequeñas cosas que se pueden corregir sin la necesidad de llegar a la utilización de bracket. Uh-huh. Y se trabaja mucho en conjunto con el ortodoncista cuando son detalles mínimos. Hay casos donde un paciente que ha concluido su tratamiento de ortodoncia le quedó algún mínimo detalle y se corrige con estas técnicas, o hay pacientes que se niegan a la utilización de ortodoncia, entonces llegan al consultorio para modificar esas malposiciones con estas técnicas. O sea, pueden ser en conjunto. Bien, bien. ¿Y tiene alguna contraindicación la utilización de estas técnicas? Se utiliza sí o sí en dentición permanente, es decir, en un paciente que ya tiene su dentición definitiva completa. Claro, en un niño no se puede aplicar.
No. De no ser que esté en tratamiento con un ortodoncista durante el tratamiento y el ortodoncista indique la modificación precisa de alguna pieza, pero si no, no. Bien. Y en cuanto a la alineación, el no uso de brackets, ¿qué técnica se utiliza? Bueno, en ese caso, cuando existen malposiciones dentarias, se toman modelos. Con el modelo se realiza un encerado, es decir, se dibuja en cera sobre ese modelo cuál sería la sonrisa, la posición ideal. Se hacen como unas plantillas de acrílico transparente y después sobre eso se trabaja el material para llegar a la forma, la alineación y el color ideal. Bien, o sea que se va modelando, ¿no? Exactamente. Como un artista que modela sí, la sonrisa a la que el paciente quiere llegar. Y después tiene que cuidarse. Eso le iba a preguntar, ¿qué cuidados tiene que tener? Hay cuidados posteriores, 24, 48 horas, donde el paciente tiene que tener una dieta blanca, que se llama, que es consumir alimentos y bebidas de colores transparentes o claros. Claro, para que no absorba los pigmentos y no sufra modificaciones en el color al que se llegó. Pero el cuidado es esas 24, 48 horas posteriores a realizada la técnica, ya después no. Después es la alimentación habitual, la higiene es habitual, sí se le aclara al paciente que aquel paciente que tenga hábitos de consumo, digamos que no sea muy tomador de café, de mate o fumador, tiene, digamos, un paciente más propenso a que esa restauración se tiña mucho antes que el que no. Lo mismo concurrir al odontólogo, porque muchas veces se detectan una mínima manchita que con un pulido se mejora un 80%. Bien. Doctora, ¿y estas técnicas para dibujar, si me permite el término, modelar la sonrisa ideal, llevan mucho tiempo, muchas visitas al consultorio? No, la técnica más sencilla, que es la del modelaje de la pasta esta, que es el composite, sobre el paciente, es en una sesión sola. ¿En una sesión sola? En una sesión. Cuando se trata de malposiciones que son un poquito más complejas, donde hay que tomar moldes y hacer encerado, generalmente son 2 sesiones. Y cuando se trata del uso de carillas de cerámicas, son de 2 a 3 sesiones también. Bien, poco tiempo. Pero es poco tiempo, sí, es poco tiempo. Para los resultados imponentes que se logran, es poco tiempo. ¿Y nada de sufrimiento? No, nada, en absoluto. Parece ideal. En absoluto, sí. Muy bien. Doctora Cintia Battisti, ¿dónde la puede encontrar la gente? ¿Cómo hace para consultarla? Consultorios Odontológicos Kremer, Sarmiento 915, el teléfono es 4623-986, y si no, por consultas a mi correo, que es mi nombre y mi apellido, Cintia Battisti, con 2T al comienzo, @hotmail.com. Muy bien, muchísimas gracias.